En el día de ayer, unas 15 instituciones pues reconocieron el trabajo y apoyan al ministro de Educación, Ángel Hernández, quien leíamos fuera confirmado por el presidente de la República, Luis Abinader. Hay que destacar que Ángel es parte del equipo de la directora de Ética Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Él, incluso cuando ella fue secretaria de Educación, él fue parte importante en el órgano administrativo para ese entonces. Y el presidente ha estado convocando para que haya un cónclave para que se busque soluciones definitivas a todos estos impases que hemos tenido con la educación, desde los conflictos con la Asociación Dominicana de Profesores, que ya uno de estos días estará en elecciones una vez más, y los inconvenientes que hemos tenido, que han sido históricos. No importa que hayamos tenido un 4% de la educación, con más de 290 mil millones de pesos que se maneja hoy día. Parece que no han sido suficientes para resolver todos estos problemas. Hoy día, 12 años después, 11 años después de haber firmado un pacto en el que se consolida este presupuesto para el sistema educativo de República Dominicana, hoy tengamos carencias esenciales, como el de aulas. En el día de ayer leía al ex ministro Antonio Peña Mirabal diciendo: iniciamos 8.000 aulas, no han sido terminadas por este gobierno. ¿Por qué? Nudos legales. Vamos a concluir. Mire lo que pasó con Las Parras, la cárcel, la Parra, la cárcel de La Victoria, la nueva cárcel. La dejaron destruir y fueron muchas las discusiones en torno a la misma hasta que decidieron entonces continuar. Pero ya cuando usted tiene un inmueble, cuando usted tiene una obra que va destruyéndose, por el tiempo, esta a veces sale mucho más costosa que construir la nueva, las reparaciones y todo aquello que pueda hacerse. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos escuelas todavía sin concluir? A raíz de las elecciones se agilizaron algunas, pero no todas. Hoy debiéramos tener aulas suficientes, debiéramos tener un alimento que llegue a los niños con todos los elementos suficientes para una buena sustentación en la parte que corresponde a la gastronomía, que corresponde pues a todos esos nutrientes que debe tener un niño. Ayer decía, y no me gustó esta declaración del ministro, decía: pero yo como pan y chocolate y no me muerto. Yo como pan con chocolate y no me he muerto. Esto es una respuesta a los bizcochitos y a la leche que se le estaba entregando a los estudiantes en el primer día de clase, cuando se hablaba de un equilibrio nutricional con todos los ingredientes necesarios para que los niños puedan tener un sustento alimenticio importante para su desarrollo físico y mental. Pero usted no solamente come eso. Yo me imagino, ¿verdad?, que lo otro que usted no mencionó es mucho más allá que el estándar de la República Dominicana. Tuve información ayer de que en muchas escuelas de la costa norte aquí en el Cibao, no recibieron ese bizcochito que se supone que tiene todos esos nutrientes, sino solo el mero pan con la leche. Y ya, como habíamos dicho, desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se había anunciado de que habrían mejoras en el desayuno y el almuerzo escolar con relación a la calidad de los alimentos que reciben y la variación alimenticia que requiere el cuerpo humano para estar bien alimentados. Imagínense que los niños pasan la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días de la semana desayunando y almorzando en la escuela. Es de lunes a viernes. Prácticamente toda la semana están ahí, por lo que deben haber ciertas garantías, como se ha dicho. Vamos a suponer que esto ha sido inconvenientes del inicio del año escolar, positivo que esta vez
Este año, desde el primer día de clase, ha habido desayuno y almuerzo escolar. Eso lo aplaudimos. Y vamos a entender que todo esto que estamos criticando desde aquí obedece a que es la primera semana y que ya en los próximos días se esté ofreciendo a los estudiantes lo que se dijo que se le iba a dar como desayuno escolar. Vamos a publicidad, ya José Horacio está con nosotros aquí en estudio, con él estaremos conversando, es de Opción Democrática.
El café de Diario 55. Hoy contamos con la presencia de Horacio López de Opción Democrática. Fue candidato a diputado en la circunscripción número 1 en la pasada contienda electoral y con él estaremos conversando porque hay muchos temas de interés, los cuales pues merecen que escuchemos a aquellos que están involucrados en el accionar político del país. Buenos días, Horacio, tenerte aquí es un placer. Buenos días, gusto que me reciban, gracias al público que siempre le da seguimiento a este programa, que ha demostrado y nos demostró a nosotros una clara vocación democrática y sobre todo un ejercicio periodístico de mucha calidad. ¿Qué lección, qué aprendizaje te lleva de todo este proceso que viviste? Bueno, esto para nosotros fue una experiencia nueva, nos sirvió para posicionar al partido, para posicionar las ideas de Opción Democrática y nosotros como candidatos tenemos grandes aprendizajes. Sin duda que una cosa es el activismo social, una cosa es el ejercicio de militancia en organizaciones sociales y otra cosa es el ejercicio político y la campaña per se. Y como siempre se ha dicho, a nadar no se aprende en bibliotecas, a nadar se aprende en piscinas, en ríos, en arroyos, en el mar. Entonces para nosotros ese fue el gran aprendizaje. A mí me gusta hacer una analogía con lo que nos pasó a nosotros. El primer disco de Juan Luis Guerra y 440 fue Soplando. Soplando pasó desapercibido, sí. Probablemente no creo que se hayan vendido más de 1000 copias en el país. Y tan buenos temas ahí. Excelente. ¿Qué permitió Soplando? Soplando permitió decirle al público, aquí hay un elemento novedoso de calidad, aquí están las condiciones para convertir este proyecto artístico en una tendencia y en un éxito a nivel de superestrella mundial que llegó Juan Luis Guerra. Haciendo una salvedad, nosotros tenemos que entender en Opción Democrática que este resultado electoral para nosotros, la primera vez que vamos con una boleta propia, es el equivalente a lo que fue ese disco glorioso que expresó toda la calidad y que le hizo poner atención a todo el medio artístico de la potencialidad que había ahí. Claro, Juan Luis tuvo que tener un mercadólogo que se sentara y le dijera, espérate, vamos a hacer algunos ajustes. El potencial está ahí, tenemos la capacidad de producir algo que tenga consumo masivo, pero tenemos que hacer ajustes, tenemos que introducir alguna variante. Eso es exactamente el ejercicio que nosotros estamos haciendo en Opción Democrática en este proceso, evaluando el proceso y muy convencido por los testimonios, no solo de la gente en la calle, sino de los creadores de opinión en República Dominicana, a nivel de lo que fueron nuestros entrevistadores, personas como ustedes, nos han dado una retroalimentación muy positiva diciendo, señores, hace falta proyectos con esas características en el país. Vamos a recibir a Xiomara que está con nosotros y el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En estas presentaciones que tenemos en estudio, el tapa roja, que es el tradicional, y el descafeinado, que es el verde. Horacio, ¿te veremos otra vez como candidato para el 28? Claro, el político tiene la vocación de ser candidato, porque en la campaña, en el proceso electoral, es que se consuman todo lo que son las energías y los esfuerzos que se hacen. Es, diríamos, como el producto final que se le presenta al electorado y a la ciudadanía. Los partidos políticos no solo son maquinarias electorales, pero es la forma como nosotros tenemos de llegar al poder, de llegar a tener cuotas de poder. Pasando por la experiencia que ya obtuviste ahora, experiencias positivas o no tan positivas, ¿cuáles ajustes habría que hacer para unas próximas elecciones? Serían ajustes de naturaleza, diríamos, de divulgación y de difusión. Definitivamente hay que tener más penetración en el público, más conocimiento, más proyección. Diríamos que en el proceso electoral está muy congestionado de candidaturas. Entonces, antes de que llegue ese momento, ya las figuras, los candidatos y las candidatas tienen que estar posicionados en la mente de la persona. ¿Qué tan importante es el partido para lograr eso? Sin duda, en República Dominicana los partidos políticos juegan un rol importantísimo, pero como siempre es bueno tener ejemplos que demuestren que hay posibilidades
crear un bypass al control que tienen las grandes estructuras. Y el caso de nuestro candidato a regidor, Alexander Hermoso, que logró su curul desde Opción Democrática, pues nos dice a nosotros que ciertamente hay espacio y hay posibilidades de hacerlo. Ahora, parece que ahora se van a reducir las posibilidades para candidaturas como la tuya a una diputación, ahora que se quiere reducir la cantidad de diputados. Bueno, vamos a ver si el presidente se impone. Definitivamente el PRM y el presidente Luis Abinader está haciendo uso, y parece que va a hacer uso y abuso de su mayoría mecánica para introducir reformas y modificaciones, independientemente de que no sean prioridad en la agenda nacional, pero para promover su sello. Recordémonos que aquí el presidente Balaguer introdujo una reforma constitucional, el presidente Hipólito Mejía introdujo una reforma constitucional, el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina. Entonces Abinader dijo: yo no me quiero quedar sin mi reforma. Que sea pertinente o no es otra cosa. Pero la reducción de miembros en la Asamblea Nacional, más en el tema de los diputados, porque senadores uno por provincia, y parece que ahí no hay mucha vuelta floja, aunque hay unas propuestas de regiones y algo así. Pero en el caso de los diputados, esto parece que no es algo que en la palestra pública apareciera con Luis Abinader. Mucho antes, incluso en espacios como este, ya se estaba considerando que eran demasiados diputados. Sí, lo que pasa es que las cosas no se pueden hacer de manera unilateral e improvisada. Este gobierno es el máster de la improvisación. Y también en esta reforma constitucional está sacando debajo de la manga un conjunto de propuestas que nadie sabe de dónde sale. A mí me gustaría que la Junta Central Electoral se pronuncie con respecto a la idea de unir las elecciones. Eso sería un pandemonio. Usted sabe lo que es contar 5 boletas al final de la jornada de votación, contar manualmente las boletas a la presidencia, las boletas al Senado, las boletas al síndico, las boletas a los diputados, que cada uno es el voto preferencial, y a los regidores. O sea, eso es imposible. ¿Pero por qué imposible? ¿Por qué la planteó imposible? Porque siempre era así. No. Nunca se han contado los votos. Es que era así. Es que hay que estar ahí con los delegados para saber lo que es a las 1 de la madrugada, contando votos preferenciales de 14, 12 opciones. O sea, eso se vuelve inmanejable. Eso, la gente sale exhausta. Pero en el siglo pasado era así. Pero era una sola boleta. No había todo el voto preferencial. En el 1963, nosotros los que votamos por Juan Bosch en el 63, digo yo, no creo que yo estaba bien en ese tiempo, pero era una sola boleta. Tú votabas por el PRD, que fue el que lo llevó al candidato, sí, y ahí tenía presidente, vicepresidente, senador, alcalde y regidores en una sola boleta. No deberíamos volver a eso, a que sean los partidos los que establezcan quiénes son la gente que debe representarlo. Mira, en vez de que el clientelismo permita que el que tenga más saliva trague más hojaldra, el que tenga más dinero, independientemente de que no sea un candidato que represente la filosofía del partido, pueda ganar. Mira, esas son las discusiones que hay que hacer con respecto a una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque existen las dos versiones. Hay algunos países que tienen un sistema partidario bastante establecido, que lo hacen por lista. Hay países que no tienen nada por qué entenderse que son poco democráticos. En España es así. En España los partidos hacen su lista de diputados y diputadas que aspiran al Congreso, y en el orden de votos sacados se le asignan los escaños. En las primarias, en unas primarias. No, en el voto abierto, es así. En el voto, diríamos... Digo, la lista no la establecen por una primaria del partido. Claro, al interior de los partidos. Exacto. Se hacen primarias, se hacen convenciones, etc. Esa es una discusión interesante. ¿Qué le vamos a dar más fuerza en el modelo de sociedad dominicana? ¿Al partido o al candidato? Ahí existe siempre ese debate, que es válido y que debemos de ventilar las ideas que están asociadas a él. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué supone reducción de los diputados? ¿Qué? Reducción de los diputados supone que las ciudades más grandes van a tener el voto de cada ciudadano vale menos.
Es como pasa con los senadores. Con 3.000 votos en Pedernales, que alguien votó por un senador, ese ya tiene un representante que tiene el mismo peso de un senador de Santiago que gana con 400.000 votos. Mira, una de las excusas, Horacio, es el tema del gasto público, que no es por ahí la cosa donde anda realmente, pero reduciendo la cantidad no elevaríamos la calidad. No hay ninguna relación. Eso, No hay a mí relación. nadie me dice que los senadores tienen mejor calidad que los diputados. O sea, yo no veo que hay, desgraciadamente en nuestro país existe eso. Lo que sí hay, más dinero. En proporción, los senadores tienen más dinero que los diputados. Pero para nada es mayor calidad. Yo no podría decir que el Senado de la República tiene un mejor desempeño en ningún término. Para dejarlo claro, entonces, ¿no estás de acuerdo con que se reduzca la matrícula de diputados al Congreso? Pero como parte de un rediseño territorial que deberíamos de tener sobre la mesa, si es pertinente una entidad como las provincias en República Dominicana. ¿Qué es una provincia? ¿Qué le aporta a una provincia? ¿Y eso no es más complejo? No, bueno, es parte de una reforma profunda que impacte en la vida institucional, porque las 6 reformas que está proponiendo el presidente de la República, al otro día de ellas, en este país, la sociedad dominicana va a ser exactamente igual. A los 2 años, a los 3 años, vamos a seguir exactamente igual. No están diseñadas para transformar realmente el marco institucional que permite impactar en la calidad de vida del dominicano. ¿Para qué someternos a una reforma constitucional? Nosotros propusimos, ciertamente, José Horacio Rodríguez propuso una reducción del número de diputados como parte de sus propuestas de campaña. Obviamente es un llamado de atención con respecto al tamaño de nuestra Cámara de Diputados. Por eso entonces llama la atención como la postura suya es contraria a eso. No, Eso fue incluso antes de las elecciones. Claro, pero no y es... explicó hasta con numeritos y pesos cuánto representaría eso para el Estado. Sin duda, pero yo lo que te digo es, eso no lo podemos hacer en desmedro de que el votante tenga cada vez menos poder en la Cámara de Diputados, cuando ya entre el Senado sí. Vamos a discutir la Cámara. Ahora, eso es un eufemismo. ¿Qué poder tiene el votante en la Cámara de Diputados en este momento? No. Yo te digo a ti que la representación es un concepto que en este momento, por ejemplo, la circunscripción en la que yo voto, que es la 1, tenemos 8. ¿Tú crees que el conglomerado de la número 1 en la que tú estabas, nos sentimos disminuidos si solo nos representarían 5 diputados en vez de 8? En absoluto. Lo que estamos perdiendo el poder del votante nuestro. En República Dominicana eso incrementaría lo que es el peso de cada votante. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene que tener 2 diputados por lo menos. Y pongo el Jimaní. Jimaní debe de tener 6.000 votantes. Entonces significa que con 1.500 votantes tendrían un diputado y aquí se necesitarían 45.000 votantes para un diputado. Entonces, no, yo creo que nosotros lo que necesitamos es hacer una revisión del reordenamiento del país. Pero eso se hace a largo plazo, eso no puede ser una reforma constitucional planteada sobre la base de aprovecharse de una mayoría mecánica que tenemos para introducir temas que de verdad nos van a impactar. Hay algunos de esos temas, por ejemplo, como es el caso de fusionar las elecciones. ¿Por qué no mejor hablamos de ampliar los periodos? Vamos a hacer un periodo de 6 años. Vamos a hacer un periodo que no coincida el periodo municipal. Lo mismo que se hizo en el 2000. No, bueno, pero eso se hizo un transitorio. Yo digo, vamos a buscar periodos más largos para que nosotros podamos tener un ejercicio de los incumbentes que esté más holgado, menos presionado al corto plazo, etcétera. O sea, yo creo que hay el pueblo que no aguanta un alcalde de 6 años. Depende, hay muchos alcaldes reelectos que de alguna forma u otra entonces, estuvieron ahí está la opción de reelegirlo si lo han hecho bien, pero aquí hay muchos pueblos que no aguantan 6 años una autoridad, se ponen locos. Bueno, es posible que nosotros tengamos que afinar más la puntería, pero si nosotros queremos descongestionar un poco el proselitismo de que siempre se ve en campaña, vamos a hacerlo así.
pero fusionar, bueno, hoy sale un comunicado, ayer sale un comunicado de un grupo de municipalistas advirtiendo que eso sería un retroceso enorme en la vida institucional dominicana y volvería a hacer todavía más dependiente y más de arrastre lo que es la elección de los alcaldes si se juntan las elecciones. Pero básicamente nosotros advertimos que más que discutir uno por uno los temas, que deberemos de hacerlo cuando lleguen al momento en el Congreso, vamos a discutir el trasfondo de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca nuestro presidente es simplemente generar una bola de humo alrededor de un espíritu reformador que realmente lo que hace es encargarse de aspectos cosméticos que no van a solucionar ninguno de los problemas importantes. La reforma laboral en República Dominicana que se está presentando es igual una reforma que evade los problemas fundamentales. Y hay que decir que es un gobierno que no es solo con la oposición que no tiene capacidad de generar consenso, tampoco ha tenido capacidad de generar consenso con el empresariado y el tema de la cesantía. Pero que eso no es solo el gobierno, eso es un diálogo tripartito. Y en ese tema del código laboral, Horacio, el principal problema no es el gobierno prácticamente es un tercero imparcial o debería serlo. El problema para ponerse de acuerdo con el código laboral es el patrón y el empleado, los sindicatos y el grupo patronal. El gobierno no. A ver. Pues le vamos a cargar el dado al gobierno ahí. A ver, ¿ustedes creen que tiene sentido introducir una reforma laboral que va a aumentar un día las vacaciones? Eso es. O sea, que va a introducir, o sea, tenemos una reforma, tenemos una ley, un código laboral desde 1992, o sea, tiene 32 años, y lo que se está introduciendo de cambios, tú dices, el problema para nosotros en Opción Democrática hemos planteado como una necesidad imperecedera en República Dominicana, transformar lo que está referido al salario mínimo. O sea, el código establece que se puede establecer un salario mínimo hasta para una empresa. O sea, yo pongo una empresa y hasta para mi empresa, si yo tengo buen vínculo con el gobierno, yo puedo garantizar un salario mínimo exclusivo para mi empresa. Eso es una aberración. Nosotros estamos planteando desmontar incentivos en función de pagar pocos salarios. O sea, nosotros tenemos que generar toda la capacidad de captar inversiones, pero no sobre la base de la miseria de la gente. Como decimos en los campos, con el SAN no se hace estómago, con el estómago no se puede hacer un SAN. Entonces nosotros queremos promover inversiones, busquemos mecanismos de fiscales o de cualquier naturaleza, pero no sobre la base de bajos salarios. Y aquí el sistema fundamental de atracción de inversiones que tenemos en turismo, en zona franca, y lo que sería no una inversión, sino el uso, diríamos que patrimonialista del Estado, a través de captar acólitos para nombrarlo, es en base a bajos salarios. Esa es una estructura que lo que hace es que genera y perpetúa pobreza. Entonces vamos a construir un salario mínimo en base a indicadores regionales, como existe en la mayoría de los países organizados. En Estados Unidos el salario mínimo es por estado. ¿Y en función de qué se establece? En función de lo que son los niveles de vida, el costo de la vida de cada población, de cada ciudad, de cada conglomerado, de una forma que el salario mínimo sirva para proteger la capacidad de compra del empleado. No puede ser el salario mínimo una estrategia de garantizar sobre la base de salarios indignos tener muchos empleos. Es por eso que los impuestos en uno y otro estado son diferentes. Claro. Vamos a publicidad, ya regresamos. Horacio López está con nosotros de Opción Democrática. Este es el café de Diario 55.
Horacio López está con nosotros de Opción Democrática. Este es el café de Diario 55. Horacio, a raíz de lo sucedido en La Vega, en el municipio, han tomado la decisión, como lo establece la ley, pues de nombrar interinamente al secretario general del Cabildo, hasta tanto pues ya se decida quién será la persona que estará pues dirigiendo los destinos en la administración de la Vega. Y ustedes han estado pues solicitando el que se convoque a elecciones. ¿Esto se establece realmente en la ley de los ayuntamientos? Bueno, lo que pasa o el órgano que rige los sí, ayuntamientos. Lo que pasa es que no solo nosotros, Tasio Perdomo, el delegado del Partido Reformista, que debe de ser el decano de todos los delegados ante la Junta Central Electoral, debe tener 30 años, por lo menos 40, también plantea eso como salida institucional. Porque el problema es que tenemos un limbo. O sea, se está elevando una terna. Hoy justamente el comité municipal del PRM le está elevando una terna al presidente de la República para que de ellos escoja. Lo único que es en una fórmula que existía antes del cambio de la Constitución del 2010. Eso era lo que se establecía. Entonces, ciertamente, si uno lo introduce esa ley dentro del marco de la nueva Constitución, no es una salida institucional. ¿Y qué dice la ley del 2010? No, la ley del 2010 la Constitución establece, lo refiere al Consejo de Regidores, pero no hay vamos a decir, un mandato claro qué hacer en caso de los dos, cuando salga el alcalde y la vicealcaldesa. Entonces tiene que operar lo que establece la ley anterior. Bueno, pero hay una ley vigente. 2007. Hay una ley vigente. Pero que porque es que no le da potestad al presidente, sino al Consejo de Regidores. Entonces se ha creado un vacío que una alternativa es sencillamente hacer porque al final de cuentas hay que reconocer que eso es un fraude que se le ha hecho al electorado. O sea, yo me presento como alcalde, vota por mí, yo voy a ser tu alcalde, yo tengo ese compromiso contractual de durar 4 años sirviéndote en base a mis atributos, y después de repente que yo me voy para el Ministerio de Deportes. O sea, eso es un fraude. O sea, hay que reconocerlo como tal y hay que decirlo de esa manera, es un engaño. Era lo que hacía nuestro inefable, amable Ariste, que se presentaba a senador y renunciaba para irse para la liga. Y el próximo año vuelve a ser senador por Montecristi, por Altagracia, y renuncia. Esos son chicanas del proceso electoral que se han establecido aquí dentro de esos partidos marrulleros. Entonces tenemos que permitir que la ciudadanía valide el nuevo alcalde que se le va a presentar ante ese vacío. Claro, está sujeto a interpretaciones. Nosotros siempre apostaremos para que el ciudadano no pierda el control de sus elegidos. Y ahora mismo ya se le ha quitado, mediante ese sistema, se le ha quitado el poder de decisión a la ciudadanía. Vamos a devolvérselo. Pero que eso no tiene precedente lo que usted presenta. Hay elecciones complementarias. Se han hecho elecciones complementarias en un par de ocasiones cuando se han encontrado fallas en el proceso electoral. Creo que en Elias Piña se hizo unos años atrás, y obviamente lo que estamos detectando es que hay una falla en el sistema. Entonces, ¿qué mejor que permitir que sea el pueblo que se exprese y que diga cuál es la opción que prefiere? Nosotros en Opción Democrática, ante ese tipo de vacíos, estaremos volviendo a la base de la democracia. Que el ciudadano y la ciudadana exprese quién quiere que sea su alcalde, porque el que ellos eligió lo engañaron, lo traicionó y se alzó como el santo y la limosna. Pero mira que en la ley del 2007 eso se contempla prácticamente descrito tal cual pasó y Así cuál sería el procedimiento. Entonces, ¿por qué no actuar conforme a lo que derecho le llama la jurisprudencia? Que cuando la cosa no está en la ley clara, se actúa como se ha hecho antes. Y lo que establece es que así se haga. Cuando se erige un nuevo distrito municipal, eso es lo que se hace. Un proceso similar. Entonces, ya en la jurisprudencia, es decir, en la práctica consuetudinaria, eso está así. Sí, nosotros planteamos un nuevo elemento a considerar y es partiendo de un principio que para nosotros es cardinal.
el poder es de la gente. Más que el presidente escoja en función de que le proponga al partido, porque el que el presidente decida nunca fue puesto bajo la observación y bajo el escrutinio del pueblo. Y el poder debe de residir y nunca debe de ser escatimado a la ciudadanía. Y ahí entra el peso del partido, lo que hablábamos antes, de que es reconocerle al partido que ganó, que pueda colocar a su representante. Sí, yo te digo, eso es una interpretación. Eso es una interpretación. Ahí hay que ver cómo es que lo interpretó el PRM, que sometió a una presión a la vicealcaldesa porque no era de ese partido para que renunciara. Ella dice que no. No, ella renunció ¿por qué? Bueno, las palabras de ella es lo que yo decía hace un momentito, que ella reconocía que la gente eligió otro partido, no el que ella representa. Esas fueron sus palabras, Horacio, no las mías. Ya, bueno, pues esas fueron sus palabras y vamos a darle crédito a sus palabras. Lo que todo el mundo sabe es que fue conminada a renunciar ante la amenaza de que no se le iba a poder desarrollar no iban a permitir que tuviera una ejecución digna y decente. O sea, eso sencillamente es un abuso de poder que se estableció en ese caso. Entonces, una cosa es que los partidos, yo creo que debe haber mucho más coherencia, Horacio, porque para una cosa sí, para otras no. ¿Cuántos diputados no han renunciado a su curul para ir a ocupar una función pública diferente a la que el pueblo eligió por ellos? Y te mencionaba muchísimos nombres. Ahí está Josefa, el mismo Nelson Arroyo, que lo llevaron a Indotel, el que fue candidato a senador por Santiago en las elecciones pasadas por el PLD. Marino Collante. Sí. Marino Collante renunció de una diputación, le tocó a Gilda y se fue a la capital. Es un vicio del sistema. O sea, y nadie dijo nada, nadie protestó. Es un vicio del sistema. Y el partido ha sido quien ha señalado a la gente. Cuando el diputado renuncie, debe de quedar vacante eso. O sea, es un vicio del sistema. O sea, no podemos engañar a los electores, no podemos traicionar al elector. El elector está votando por alguien y de repente se renuncia para que otra persona ocupe su puesto. No nos olvidemos que hasta hace poco, para cumplir la cuota, ponían a una regidora candidata y el esposo se ponía como suplente y después la obligaban a ella a renunciar. O sea, ese tipo de truchimanerías se estila en la República Dominicana y tenemos que irla mejorando, tenemos que ir perfeccionando la democracia. Nosotros somos increíblemente animosos adquiriendo nuevas tecnologías. Sin embargo, el sistema político dominicano, el sistema democrático, lo mantenemos anquilosado, sabiendo que hay señales claras que pueden irse perfeccionando y que no tenemos que esperar una revolución para hacerlo. Simplemente ir haciendo esos ajustes. Ese juego sucio que se le hace al elector y a la electora debe de ver cómo se enmienda. Y para mí, una propuesta que siempre he considerado válida es que el diputado o la diputada que renuncia voluntariamente se quede vacante. Si se enferma, si muere, es otra cosa. Pero si es por expresa voluntad para ir a ocupar otra función pública, usted tiene el derecho, pero se queda vacante esa función. Y sencillamente evitamos que el partido utilice ese tipo de juegos sucios, de fraudes, como yo digo, fraude electoral al electorado. ¿Qué opinión te merece el regalito que le dejaron los Provida ayer a los diputados, que le dejaron ahí a todo el mundo en su curul? La verdad es que eso me parece una estrategia de campaña. Yo creo que es invasiva, porque a final de cuentas, aunque el curul no tiene, diríamos, el secretismo de una oficina, pero igual está consignada a una persona, entonces me parece irrespetuoso, pero tampoco creo que eso reviste tanta trascendencia. Y eso es una nimiedad, a final de cuentas es de lo que son nuestros gajes del oficio en la política dominicana. En comparación con las elecciones anteriores, ustedes redujeron ahora la presencia en los ayuntamientos y en el mismo Congreso Nacional. ¿Se han hecho ustedes una autoevaluación ya con relación a las elecciones pasadas? Sí, nosotros estamos en ese proceso de evaluación. Ciertamente nosotros
En el caso de José Horacio, que fue un diputado paradigmático en República Dominicana, no pudo mantener su curul. Nosotros entendemos que hubo una especie de bloqueo de su candidatura, hubo una actitud de mucho hostigamiento, pero para nosotros eso son simplemente lecciones aprendidas y ahora José Horacio va a tener más tiempo de dedicarse al partido, va a estar desarrollando funciones de más importancia en el desarrollo de Opción Democrática y claro, haciendo sus aportes para lo que signifique el fortalecimiento de la democracia. Midiendo el paralelismo, ¿por qué bloqueó? Porque fue el segundo más votado. Precisamente iba por ahí. Midiendo el paralelismo, ustedes consiguen un regidor con pocos votos, pero con 13,000 y tantos de votos en la capital, José Horacio no llega. Bueno, no solo el caso de José Horacio, nosotros tuvimos a Miguel Alejandro Martínez, que fue el tercer regidor más votado en su circunscripción, y tampoco fue. La verdad es que nosotros ahí hubiésemos ido cómodamente con una alianza de algunos de los partidos mayoritarios, pero sucede que ahí a los partidos con los cuales nosotros íbamos aliados no les resultaba muy atractivo porque daban por un hecho que si iban a ganar un diputado, ese diputado iba a ser José Horacio y era como entregarle una diputación a él. Entonces, eso es de las cosas que nosotros tenemos que, nosotros diríamos, pudimos haber concertado una alianza, no necesariamente con uno de los partidos mayoritarios, pero con otros. Hubo un partido, que no voy a mencionar el nombre, que estuvo aliado con nosotros en otras circunscripciones y en otros espacios, y en el caso de José Horacio dijo, no, con ese nosotros no nos aliamos. Entonces, Horacio se convirtió en un representante de un pensamiento disidente, que hay sectores que sencillamente no quieren respaldarlo bajo ningún concepto. Independientemente de que fuera de renunciar al barrilito, no aceptó exoneraciones, se mantuvo trabajando y aportando, se le aprobaron 2 leyes, etcétera, etcétera. O sea que ciertamente ese bloqueo no es paranoia, sino que nosotros lo pudimos ver en casos específicos, sentado con un partido político discutiendo, pero eso no, cualquiera, pero ese no lo vamos a ver. ¿No le favoreció el método Homs a José Horacio? No, el método Homs no nos favoreció, pero hay que tener mucho cuidado porque hay otros métodos peores. Entonces nosotros estamos apostando, José Horacio antes de salir junto a 40 diputados, propone un método que supone una mayor ponderación del voto de las minorías y que permitiría por ejemplo, en algunos territorios como en Moca, por ejemplo, el PRM se llevó los 5 diputados. O sea, este tipo de dominio tan excesivo de un partido, habría que ver cómo se usan mecanismos que son reformas, no revoluciones, pero que son ajustes al proceso democrático que debemos de ir introduciendo. Y eso también no es democracia, aceptar lo que la mayoría decide. Bueno, bajo las leyes que se han establecido. Lo que pasa es que si tú sumas, por ejemplo, todos los votos que sacó la oposición, le darían para mayor, si tú sumas todos los votos todas las afirmaciones diríamos, de afecto, de respaldo que tuvo la oposición, y tú eso lo divides entre el número de votos que sacaron, tú puedes decir, deberíamos de buscar un sistema que esa intencionalidad del voto se exprese más claramente en la composición de la Cámara de Diputados. Un cambio de método, entonces. Por ejemplo, aquí en Santiago, en la 8, el PRM se lleva 6, pero no significa que el PRM tiene 75% de simpatía en la C1. Entonces tenemos que tratar de ajustar, que el sistema de ponderación recoja de la forma más idónea posible la voluntad de los ciudadanos. ¿Debiese haber un voto de disgusto de la población en elecciones? Hay países que tienen un voto en blanco. Colombia, por ejemplo. Sí. Y yo pienso que es un ejercicio sano. De la misma manera como creo, y esto es una posición personal, no es una discusión del partido, pero yo creo que el voto debe ser obligatorio. ¿Disminuiría la abstención, el voto en blanco? Yo no estoy seguro. ¿No estás seguro? Es que la abstención para mí es un nivel prepolítico, es decir, no es una forma de manifestar encono, sino desinterés. Y como decimos nosotros los enamorados, la indiferencia es peor que el odio. Entonces no es que estén opuestos al sistema político, es que no le importa. Me vale 2.
Y yo creo que eso debemos de conducirlo constitucionalmente para que todo el ciudadano que nace en un país y que quiera vivir en un país civilizado sepa que tiene un deber. Y ese deber es garantizar con su respaldo quién va o sencillamente, yo lo digo claramente, ninguno me gusta. Pero no es lo mismo decir ninguno me gusta a decir me importa quién salga. Si no ha habido avances significativos, como hablábamos creo que fuera del aire, en la resolución de los principales problemas del país. No ha habido adelanto significativo en la mejoría de la seguridad ciudadana. La calidad educativa sigue frenada a pesar de la millonada que se lleva. El sistema de salud, es más, este año pasado, yo no sé cuántos meses pasó gran parte de la población dominicana sin acceso al propio seguro que paga, muchísimo desorden. Si el tema de la corrupción, hoy sale el Ministerio de Economía y Desarrollo diciendo que la tolerancia a la corrupción es mayor y que el clientelismo es mayor, y por ahí María se va. El 67% de los dominicanos en esa encuesta dice, el 67%, que la corrupción con respecto al año anterior ha aumentado. Entonces, si todo eso es así, ¿por qué estos amores con el presidente Abinader, de gente que uno oye decir en la calle, se debería quedar 20 años? ¿De dónde sale esto si lo principal, lo que nos parece el principal, al menos lo que estamos en este set, parece que no se ha resuelto? Y además algunos han retrocedido francamente, como el caso de la energía eléctrica. O sea, exacto, los apagones era un tema superado en la sociedad dominicana. Y 4 años después, Marrancini, el nuevo incumbente, nos dice, paciencia, paciencia. ¿Cómo se explica entonces el fenómeno Luis Abinader desde la política? Nada nuevo bajo el sol. Eso mismo vimos con Leonel Fernández y eso mismo vimos con Danilo Medina. Pero con Leonel Fernández hubo mucho adelanto en educación. Los profesores pasan de ganar 3,000 pesos a ganar sueldos significativos. Transformaciones de las instituciones la infraestructura, públicas, la institucionalidad, los elevados, o sea... Tecnificó claro, la nación. Yo no estoy muy seguro de que hayamos esos temas. En el 1997, yo estuve en el Teatro Nacional cuando el presidente Leonel Fernández vino a abrir lo que se conoció como el diálogo nacional. No sé si ustedes recuerdan esa iniciativa. Claro. Y él decía en esa intervención, creo que fue como mayo, junio del 97, si al momento de yo salir de la presidencia no está resuelto el problema eléctrico, yo me voy a sentir decepcionado. Bueno, pues señor presidente, tengo que decirle que 30 años después no se ha solucionado. No, pero en los gobiernos del PLD aquí han habido mejoras. Resolvieron el problema de la electricidad en un 1000%, como lo dejó Balaguer. Aquí los apagones eran pan nuestro de cada día, y cuando sale el PLD ya uno había vendido las baterías y los inversores. Sí. Eso no se puede negar. Yo lo que recuerdo fue que esa intervención fue a través de un proceso de privatización con unas instituciones que lo que generaron fue disgusto y descontento. Pero que tú le acabas de decir, Horacio, hace un momentito, que retrocedimos con el tema de la electricidad. En el 2020, con Danilo Medina ya habíamos llegado, pero no podemos decir que se ha solucionado el problema. Mira qué situación nos encontramos en el 2020. En el 2020 nos encontramos con una situación de una solución precaria. No teníamos, diríamos, lo que se conoce como una reserva fría que permitiera cubrir los incrementos y un plan de inversiones que permitiera cubrir los incrementos en el consumo, que anualmente andan entre un 6 y un 10%. Solucionar el problema significa que tú puedas decir, tengo 20 o 30% de reserva fría de energía, que en cualquier momento no solo cubre el crecimiento, sino que puede introducir. Y esos son temas que en la mayoría de los países de América Latina hacen 30, 40, 50 años que se solucionaron. Gracias, Horacio, por acompañarnos en esta mañana. Pero Horacio la López. Pregunta quedó para una próxima. ¿Por qué el presidente Abinader tuvo esa capacidad a pesar de no haber solucionado los principales problemas de nuestro país? Gracias a Horacio López por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55, miembro de Opción Democrática.
A ustedes, gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y todos aquellos que son parte de las mañanas de este canal, agradecemos la sintonía, invitándoles a las 10, buen día, y mañana después de la misa aquí nos reencontramos.